Si dices este tipo de cosas que dije aquí, ya no estás seguro de que tendrás tu trabajo en los Estados Unidos para el día siguiente. Cada vez hay más liberales clásicos que se hacen llamar libertarios. Parte de la razón es, por supuesto, que la gente no lee mucho. Son perezosos. Si lees, por ejemplo, el libro más famoso de Hayek, hay una lista tan extensa de cosas que el Estado debería hacer que un demócrata sueco fácilmente podría estar de acuerdo con todo. Mientras tanto, he llegado a la conclusión de que, a menos que haya sido atacado con frecuencia por ser sexista, homófobo y racista, entonces debería preguntarse si hay algo mal en usted. Dijeron, solo tenemos un hijo. No queremos otro hijo porque un segundo hijo será un problema adicional para nosotros. Gracias, Hans, por venir a mi show. Здравствуйте, меня зовут Михаил Светов. Сегодня у меня в гостях Ганс Герман Хоппе, автор нашумевшей книги «Демократия. Низверженный Бог». Поговорим мы сегодня про либертарианство, про частную дискриминацию, о том, как правильно и неправильно интерпретируется либертарианство, и о том, какой способ прихода к свободному обществу наиболее эффективен в реальных условиях. Thank you, Hans, for coming to my show. Y supongo que la primera pregunta es, ¿cómo surgió el libertarismo y en qué se diferencia del liberalismo clásico? Tal vez debería decir algunas palabras sobre mí y sobre cómo me convertí en libertario. Cuando era joven era zurdo. Crecí a fines de la década de 1960 y cuando comencé mis estudios en 1968, ese fue un momento álgido de la rebelión estudiantil en Europa. Mi maestro principal en ese momento en filosofía, que era mi primer campo, fue Jürgen Habermas, quien es probablemente el filósofo de izquierda más prominente del mundo. Me di cuenta rápidamente de las lagunas en la doctrina de la izquierda y estaba buscando algunas alternativas y seguía a los periódicos en busca de alternativas. Yo primero descubrí a Milton Friedman. Rápidamente descubrí ciertas inconsistencias en su trabajo. Luego, de Milton Friedman, me encontré con Friedrich Hayek, que era muy conocido, especialmente en Alemania porque era austriaco y ganó el Premio Nobel en 1974. Una vez más, descubrí muchos errores en Hayek muy rápidamente. Y luego, a través de notas al pie que encontré en Hayek, descubrí a Ludwig von Mises, quien fue uno de los maestros de Hayek. Y pensé que Mises era un pensador muy superior a Hayek. Y de Ludwig von Mises, descubrí muy rápidamente a su alumno estadounidense más famoso, Murray Rothbard. Luego fui de Alemania a los Estados Unidos para trabajar con Rothbard y pasé los últimos 10 años de la vida de Rothbard en estrecha cooperación con él. Murray Rothbard es el fundador del movimiento libertario moderno. No habría movimiento libertario sin Murray Rothbard. Y yo fui, durante los últimos 10 años de su vida, su mano derecha. Así que lo conocí mejor, al menos al final de su vida, que a nadie más. Así que no sabía nada sobre el movimiento libertario en los Estados Unidos. Yo era un teórico, siempre he sido un teórico. Nunca he estado involucrado en actividades del Partido Libertario. Por supuesto, yo era consciente de que existe un partido libertario. Y fui a 2 o 3 eventos que organizaron eso. Pero eso no fue por inclinación natural. Yo era alguien que trabajaba en su estudio y escribía y leía.
Pensé que era algo importante mostrar que no crecí en los Estados Unidos. No estuve involucrado en el movimiento libertario desde el principio. Era extraño para mí cuando llegué allí. Me alegré de descubrir que existía algo así, pero nunca estuve muy involucrado en ello, aunque en el transcurso de mi vida, por supuesto, conocí a casi todas las personas que tenían algún nombre. Principalmente a través de la conexión que tuve con Rosa Barth, que conocía, por supuesto, a todas las personas, y a lo largo de los años, también conocí a casi todas las figuras principales. Así que mi pregunta era, ¿cómo surgió el libertarismo? ¿En qué se diferenciaba del liberalismo clásico y por qué no prevalecían solo las ideas antiguas, mientras que consideramos que Roosevelt es el autor del libertarismo moderno? Una de las principales razones de esto fue que el término liberal en los Estados Unidos había asumido un significado completamente diferente al que tenía en Europa. En Europa, los liberales eran personas que estaban a favor de la economía de libre mercado y un Estado muy limitado. Algunos de los más radicales estaban a favor de lo que se llama un estado de vigilantes nocturnos, donde el Estado no hace nada más que asegurarse de que la policía haga su trabajo y los tribunales hagan su trabajo, y ese es el final de su compromiso. En los Estados Unidos, sin embargo, liberal tiene el significado de socialdemócrata. El Partido Demócrata en los Estados Unidos se conoce como liberales. Pero no tienen nada que ver con el liberalismo clásico tal como existía en Europa. Y debido a eso, creo que había una necesidad de buscar un nuevo término. Y en el curso de la búsqueda de un nuevo término, también se produjo una radicalización del liberalismo clásico. No con todas las personas que después se autodenominaron libertarias, sino con personas como Murray Rothbard en particular. Murray Rothbard fue inicialmente un misesiano en el sentido de que Mises quería tener un estado mínimo. Un Estado que no hace nada más que la fuerza policial, la defensa externa y el poder judicial. Rothbard luego radicalizó esto al señalar que incluso un Estado mínimo, por supuesto, requiere impuestos para ser financiado. Y pensé que eso era una violación de los principios morales básicos, a saber, el principio de que no se debe agredir a otras personas y tomar la propiedad de personas que han adquirido justamente su propiedad. Así que dio el paso a lo que ahora se llama anarcocapitalismo, que es una versión radicalizada del liberalismo clásico. Su punto de vista era que incluso la función de los jueces, la función de defensa, la función de las fuerzas policiales puede ser mejor realizada por organizaciones competidoras que por algún monopolista que dependa de los impuestos. La gente quiere estar protegida en su propiedad privada. ¿Por qué no recurren a empresas privadas que ofrecen servicios? Quiero proteger su propiedad privada. Todo lo que tienes que hacer es firmar un contrato conmigo. Ofrezco este servicio. No tienes que registrarte conmigo. También puede inscribirse con otras personas que se defiendan. Por lo tanto, su opinión era que no hay nada que las empresas privadas no puedan hacer mejor que un proveedor monopolista como el Estado. Ahora, el programa Roosevelt sigue siendo probablemente el programa más poderoso del libertarismo en los Estados Unidos. Sin embargo, también hay bastantes personas que permanecen en cierto modo, liberales clásicos, pero que no se llaman a sí mismos en los Estados Unidos liberales clásicos, que también adoptan el término libertarios, pero que se negaron a aceptar la conclusión radical de Roosevelt: todo tiene que ser hecho por empresas privadas.
who refused to accept Rothbard's radical conclusion, everything has to be done by private enterprises. Pensaban que ahora el Estado tenía que hacer ciertas cosas. Hoy en día, los liberales clásicos en Europa todavía tienen afinidad con los libertarios en los Estados Unidos. Y en los propios Estados Unidos, tienes, por así decirlo, dos alas entre los libertarios, los que son anarquistas y los que se aferran a la forma clásica y tradicional europea de un Estado mínimo. Así que Rothbard solía ser considerado como el padre fundador del libertarismo moderno. ¿Por qué se apartó de la tradición rothbardiana del libertarismo? Porque hoy, cuando hablas con libertarios en Occidente, lo que enfrentas es que, ya sabes, hay más y más liberales clásicos que se hacen llamar libertarios y la tradición rothbardiana parece ser como dar un paso atrás. ¿Por qué sucedió? Parte de la razón es, por supuesto, que la gente no lee mucho. Son perezosos. Y la versión más aceptable es, por supuesto, una versión liberal clásica. La idea de que el Estado es necesario de alguna manera está tan arraigada en la cabeza de las personas que no pudieron liberarse de esa idea preconcebida. Y la otra razón es, de hecho, que cuanto más crecía este movimiento, menor era el número de personas que realmente leían muchas cosas. Se conformaron con recibir solo unas pocas consignas y eso fue suficiente. Mientras que creo que los principales teóricos del movimiento libertario, por lo que puedo decir, son todos anarcocapitalistas. Porque los liberales clásicos tienen una tremenda dificultad para explicar cómo, si tienes un Estado mínimo, es un monopolista para decidir cuántos recursos necesitamos para hacer nuestras tareas mínimas de defender a las personas, proteger su propiedad privada. No tiene fin. Es como, ¿necesitamos $100 por persona para hacer esto? ¿O 150 o 200, o 300 o 1000? No hay respuesta a esta pregunta. Mientras que si dices que no necesitas nada, entonces tienes, por supuesto, una respuesta muy clara a esta pregunta. Como pequeña anécdota, puedo decirles que al principio, probablemente volvamos a la división entre varias organizaciones en los Estados Unidos. Al principio, el Instituto Mises también se mostró reacio a pronunciarse abiertamente a favor de la anarquía porque Mises había hecho algunos comentarios sobre sentirse incómodo con ese término, pero Mises, como europeo, por supuesto, estaba influenciado por los tipos europeos de anarquistas que eran en su mayoría anarquistas sindicalistas, no anarquistas de la propiedad privada, y los rechazó. The European types of anarchists who were mostly syndicalist anarchists, not private property anarchists, and rejected them. Por otro lado, Mises, por ejemplo, en sus obras anteriores, abogó por el derecho de cada comunidad a separarse de su entidad más grande. Así que dijo que incluso si un pequeño pueblo quiere separarse del país en su conjunto, debería ser libre de hacerlo. Y si un individuo quiere separarse de esa pequeña aldea, si eso no es muy práctico, pero si se puede hacer, eso también debería permitirse. Y al decir esto, por supuesto, se acercó mucho a la idea que Rothbard promovió. Y los dos, Rothbard era, por supuesto, mucho más joven que Mises, siempre estaban en buenos términos y Mises escribió críticas entusiastas de las principales obras de Rothbard.
Mencionaste la división entre las instituciones libertarias y te refieres a la división entre el Instituto Cato y el Maísis. ¿Qué pasó? ¿Por qué se produjo esta división? Porque creo que pocas personas se dan cuenta en Rusia, definitivamente muy pocas personas se dan cuenta de que Roosevelt realmente fundó ambos institutos, el Cato y el Maísis. Y la razón por la que se creó el Instituto Maísis es porque hubo algún tipo de conflicto que hizo que Roosevelt abandonara el Cato. Entonces, ¿qué pasó? Sí, fue inicialmente Roosevelt era amigo de los hermanos Koch, especialmente creo que Charles Koch. Y los hermanos Koch son la compañía privada más grande de los Estados Unidos. En su mayoría están en el petróleo y el petróleo en el negocio del petróleo. Hasta el día de hoy pertenecen a las 10 personas más ricas de los Estados Unidos. Así que Charles Koch estaba inicialmente encantado con las ideas que Roosevelt promovió. Luego tuvieron una lluvia radiactiva. Lo dije de esta manera, Coca-Cola era, por así decirlo, el donante de dinero y Murray Rothbard era el jefe intelectual del equipo. Cuando se fundó el Instituto Cato, Murray Rothbard se convirtió en propietario de acciones del Instituto Cato. Pero luego el Instituto Cato decidió mudarse de la costa oeste, donde inicialmente estaban ubicados en San Francisco, a Washington, D.C., y querían ser políticamente influyentes. Y para ganar influencia política, pensaron que sería beneficioso que en lugar de, que era la idea de Roosevelt, promover principalmente a Maísis, promovieran a Friedrich Hayek, que es un pensador mucho más moderado. Si lees, por ejemplo, La Constitución de la Libertad, que es uno de los libros más famosos de Hayek que se publicó en la década de 1960, si nos fijamos en la tercera parte de ese libro, donde analiza cuáles serían las funciones apropiadas para los estados, hay una lista tan extensa de cosas que el Estado debería hacer que un demócrata sueco fácilmente podría estar de acuerdo con todas ellas. Maísis, por supuesto, era lo que la gente llamaba intransigente, pero un extremista. No hizo ningún compromiso. Dijo, no debería haber ninguna función del Estado además de estas pocas que mencioné al principio. Así que a Maísis se le restó énfasis porque se lo consideraba políticamente impalable. Y Hayek fue ascendido. Y eso llevó a una división. Roosevelt se negó a hacer eso y dijo, si me tienes como cabeza, quiero promover la línea Maísis y no estoy a favor de la línea Hayek. Incluso dijo que era un gran peligro elegir a Hayek como promotor del libertarismo, cosas del libre mercado, porque todos los enemigos del liberalismo clásico y el libertarismo señalarán el libro de Hayek Constitución de la Libertad y dirán, sí, pero verá, incluso este promotor del liberalismo y el libertarismo, permite que el Estado haga esto, y permite que el Estado haga esto. Even this promoter of liberalism and libertarianism, he allows the state to do this, and he allows the state to do this, and he allows the state to do this. Y esto es precisamente lo que sucedió. Y lo que sucedió fue que cuando Roosevelt insistió en que eso no se debía hacer, lo expulsaron del Instituto Cato. Le robaron sus acciones. Era lo suficientemente tonto, como admitió después, que tenía sus acciones almacenadas en la sede de Koch en Wichita, Kansas. Y los hermanos Koch le dijeron, demándanos si quieres. Y, por supuesto, Roosevelt era un mal académico.
Entonces, ¿cómo vas a demandar a multimillonarios que pueden demandarte por 1000, 20, 30 años? Y se rindió. Y luego, después de que fue expulsado del Instituto Cato, el Instituto Cato se convirtió en una institución relativamente moderada que trató de hacer trabajo de cabildeo en Washington, D.C. Luego, Lew Rockwell, que había sido editor de libros y había publicado algunos de los libros de Mises, se acercó a Rothbard y a la viuda de Ludwig von Mises con la idea: fundaré un Instituto Mises que continúe el trabajo que originalmente se suponía que debía hacer el Instituto Cato. And the widow of Ludwig von Mises with the idea, I will found a Mises Institute that continues the work that originally the Cato Institute was supposed to do. Cuando eso sucedió, el Instituto Cato y sus financistas, de nuevo, tienes que imaginar, estos tipos tenían recursos casi ilimitados. These guys had almost unlimited resources. Luego comenzaron una campaña contra el Instituto Mises. El Instituto Mises tuvo que ser destruido. Escribieron a todos los donantes potenciales: no le den dinero a ese instituto. Estas personas deben ser eliminadas. Deben ser destruidos. En vano. Quiero decir, fue difícil. He estado asociado con el Instituto Mises casi desde el principio. Fue fundada en 1982. Me mudé a los Estados Unidos en 1985. Trabajé con Rothbard primero en la ciudad de Nueva York durante un año y luego ambos nos mudamos a Las Vegas. Nuestros colegas tenían nuestras oficinas una al lado de la otra. Inicialmente, el Instituto Mises tenía tal vez un puñado de empleados y Rothbard como su cabeza intelectual, yo como su asistente y Walter Block en algún lugar en el fondo también. Rothbard as his intellectual head, me as his assistant, and Walter Block somewhere in the background as well. Eso fue. Mientras tanto, por supuesto, el Instituto Mises es bastante grande. Dependen de donaciones de pequeños donantes, pero una gran cantidad de pequeños donantes, lo que lo hace más independiente. Which makes you more independent. Debido a que los grandes donantes tienden a insistir: no, este tema, no quiero que hables de esto. Esto es lo que quiero que hagas. Los donantes pequeños no tienen poder sobre lo que hace el instituto. Recuerdo que hubo casos, por ejemplo, en que donantes de tamaño moderado, por ejemplo, se acercaron a Lew Rockwell y le dijeron: Lew, deshazte de este tipo de Happer. Es demasiado radical, no lo queremos. Y ya no te damos dinero si no lo expulsas. Y Lew Rockwell dijo: de ninguna manera haré esto. Sus contribuciones ciertamente no son lo suficientemente grandes como para tomarme una decisión estúpida como esta. Si tienes un multimillonario que dice este tipo de cosas, y si no estás satisfecho con tu decisión, entonces estás al final. Entonces ya no tienes fondos de ningún tipo. Entonces, el hecho de que el Instituto Mises tuviera éxito se debió al hecho de que un gran número de donantes comparativamente pequeños lo sostuvieron. Y se han mantenido fieles al programa rothbardiano. Ninguna otra institución ha hecho eso. Y jugué un papel en persuadir a Lew Rockwell para que renunciara a esta idea de que estamos a favor de un gobierno limitado y de que nos negamos a decir: ahora somos anarcocapitalistas, simplemente señalando: Lew, ¿hay alguna institución que diga que está a favor de un gobierno ilimitado? Is there any institution that says that they are in favor of unlimited government? Y dijo: por supuesto, no hay una sola institución en la que esté a favor de un gobierno ilimitado. Así que dije: así que sí, incluso desde un punto de vista de marketing, tuvieras que decir: no estamos a favor de lo ilimitado. No estamos a favor de un gobierno limitado, porque todo el mundo está a favor de un gobierno limitado.
Estamos a favor de que no haya ningún gobierno. Así que los hermanos Koch siguen siendo uno de los principales patrocinadores de todas las organizaciones libertarias en Occidente. Entonces, ¿sería apropiado decir que el gran dinero corrompió al movimiento libertario? Sí, por supuesto que sería verdad. Y no lo era. Los hermanos Koch no solo financiaron el Instituto Cato, sino que financiaron el Centro Mercado, grandes partes de la Universidad George Mason, el Departamento de Economía que es financiado por los hermanos Koch. Y su política hasta el día de hoy es asegurarse de que no se mencione a Rosebarto. Si se menciona a Rosebart, que sea de manera negativa, de manera negativa. Tenía amigos, por ejemplo, que estaban asociados con el Instituto Cato y cuando escribieron artículos en los que me citaron, fueron inmediatamente despedidos como adjuntos del Instituto Cato. Hay revistas, las llamadas revistas austríacas. Algunos de mis alumnos mayores me dijeron que habían enviado artículos a la revista y el editor insistió, pones cualquier referencia al nombre de Happer que tienes que sacar, de lo contrario no publicaremos ese artículo. En realidad, emplearon a personas sin otro propósito que viajar por todo el mundo a todo tipo de reuniones libertarias con la tarea de difamar, difundir rumores malvados sobre Roosevelt y yo. En vano. Nunca me importó. Nunca respondí a ninguna de estas cosas. Y Roosevelt y yo tuvimos cada vez más éxito a pesar de todos estos ataques que tuvimos que soportar hasta el día de hoy. ¿Y cuál crees que es su objetivo? Quiero decir, ¿por qué están luchando por el gobierno limitado? Es porque si hay un gobierno, grandes cantidades de dinero pueden presionar para que les interese. Porque realmente no puedes presionar al mercado. Solo puedes presionar al gobierno. Quiero decir, imagínese que usted es un representante del Instituto Mises y se pregunta cuántos de estos superiores de Washington lo invitarían y tendrían conversaciones con usted. Y la respuesta es que no les interesa hablar para hablar con nosotros. No estamos interesados en hablar con ellos porque sabemos que todo será en vano. Pero si quieres que te inviten a los cócteles adecuados y no a personas destacadas. He conocido a Bush. He conocido a Obama. Me he reunido con lo que sea, algunos de estos reporteros de Fox, Fox News, etc. Sí, entonces debes estar dispuesto a hacer estos compromisos y eso es lo que hacen el Instituto Cato y todos sus representantes. Están extremadamente orgullosos de todos los peces gordos que conocen. Mientras que los peces gordos no tienen mucho interés en conocer gente del Instituto Mises. Hay un caso de Ron Paul, por ejemplo, que es un paria en los círculos del Instituto Cato por las mismas razones, porque siempre predicó no solo un gobierno limitado, sino una visión rothbardiana del libertarismo. Y tuvo bastante éxito en ese tipo de círculos de los que estás hablando al mismo tiempo. Bueno, quiero decir, fue elegido un par de veces a la Cámara de Representantes de su electorado local. Pero era un extraño en Washington. Era bien conocido como el Dr. No, porque cada legislación que se proponía, él era el único que decía, no, estoy en contra de esto. Ron Paul era en el establishment político la persona que se oponía más vigorosamente a la Reserva Federal, al Banco Central Americano, lo que lo convertía en un paria.
Además, debo señalar que Ron Paul, por supuesto, también fue una persona que hizo comentarios sobre, mira, los negros cometen más delitos que los blancos. Made remarks about, look, blacks commit more crimes than whites. Hay ciertas disfunciones que ocurren en algunos sectores de la sociedad estadounidense y luego fue atacado de inmediato como racista. Some sectors of the American society and was then immediately attacked as a racist. Mientras In tanto, America, in the en meantime, Estados Unidos, todos, quien quiera que diga que no todos son iguales. everybody is equal. Hay personas que son negras y hay personas que tienen los ojos rasgados, y luego están los caucásicos. Y luego están las mujeres y los hombres. Y los hombres y las mujeres no son lo mismo. Y los negros y los blancos simplemente difieren en muchos aspectos. Cualquiera que abra los ojos y diga estas cosas que son obvias para todas las personas que viven en los Estados Unidos se considera racista. Mientras tanto, he llegado a la conclusión de que, a menos que te hayan atacado con frecuencia por ser sexista, homófobo, racista o algo así, a menos que te hayan atacado con frecuencia por eso, entonces debes preguntarte si hay algo mal en ti. Porque eso es lo que es toda persona normal, de acuerdo con esta nueva doctrina de la corrección política. Toda persona normal es racista, homófoba, antimujer y lo que sea. Las únicas personas que son responsables de todo lo malo que ha sucedido en la historia de la humanidad son los hombres heterosexuales blancos. Así que ten en cuenta que después puedes ir a todos estos tipos aquí y decirles que todo lo malo que te ha pasado en la vida se debe al hecho de que estas malvadas personas heterosexuales blancas te están oprimiendo y te han oprimido durante miles y miles de años. Así que cualquiera que tenga sentido común es atacado en los Estados Unidos mientras tanto. Si dices este tipo de cosas que dije aquí, ya no estás seguro de que tendrás tu trabajo en los Estados Unidos al día siguiente. No te encarcelarán por esto. En los países europeos, al decir ciertas cosas, incluso te encarcelan. Que no hacen en Estados Unidos. Aún puedes decir lo que quieras. Pero si todavía tienes tu trabajo al día siguiente, esa es una pregunta completamente diferente. Entonces, ¿cómo logró la izquierda dominar el discurso público de manera tan eficiente durante tanto tiempo para tener el tipo de influencia que acaba de describir? Creo que esa es la popularidad del igualitarismo. Para la mayoría de las personas, es difícil admitir que las personas son muy, aunque es obvio, que las personas son muy diferentes. Que hay algunas personas que son muy buenas para hacer ciertas cosas y otras personas que no son tan buenas. Que hay hombres y mujeres exitosos y perdedores. Que hay algunos grupos en el mundo que han logrado más y otros grupos han logrado menos. A nadie le gusta escuchar que no eres tan bueno en tal o cual cosa como lo es este tipo. ¿Por qué se ataca tanto a los hombres heterosexuales blancos? Porque si nos fijamos en qué lugares de la historia mundial se lograron los mayores logros de civilización. Y es por eso que las sociedades masculinas heterosexuales blancas son las que tienen más éxito con diferencia. Compare eso con África, compare eso con el Medio Oriente. Así que no pueden tolerar el hecho de que tienen que admitir que estas personas deben haber hecho algo bien. Y debemos haber hecho algo mal.
¿Por qué tienen tanto más éxito y por qué no tenemos tanto éxito? Entonces, no estás aprovechando el mismo tipo de emociones que los izquierdistas cuando hablas de, ya sabes, cómo los hombres heterosexuales blancos, ya sabes, están siendo oprimidos por la sociedad moderna. ¿No estás hablando con los perdedores de la situación política actual y aprovechando esta sensación de ser un perdedor para ayudar a la gente a organizarse? Tal vez, pero estás aprovechando el mismo tipo de emoción. Apelo a las emociones de las personas que creo que son esenciales para mejorar la vida y las condiciones de vida de todos. Después de todo, son los promotores del progreso de la civilización. Deberían ser aclamados y deberían tener la suficiente confianza en sí mismos como para decir, miren, lo que hemos hecho es bastante excepcional. Podemos haber hecho muchas cosas mal, pero sin embargo, mira dónde estarías sin nosotros. Somos los que debes emular. Deberías admirar lo que hacemos en lugar de atacarnos. Y si nos admiran y reconocen el papel que desempeñamos, todos se beneficiarán a largo plazo de esto. En lugar de atacar a aquellas personas que son los garantes de la prosperidad continua para aquellas personas que piensan que tienen el palo corto en la vida. Pero estás hablando desde la posición de superioridad moral en ese caso. No, simplemente estoy señalando el efecto. ¿A quién le debes tu nivel de vida? ¿A quién le debes las grandes libertades que tienes? No debe reducir a las personas que desempeñaron el papel más importante para asegurar y garantizar lo que tiene actualmente y son los mejores garantes de su progreso futuro. Si te haces la pregunta, ¿quién creó las ideas libertarias y liberales? ¿Quiénes fueron los principales escritores que observamos que se dieron cuenta de lo importante que es la propiedad privada y la protección de la propiedad privada, especialmente también para las personas más pobres? Luego te das cuenta de que eran muy pocas personas, en su mayoría hombres, en su mayoría en los países occidentales, y casi nadie era un gran pensador liberal, un gran pensador libertario que contribuía con algo a este movimiento, a esta cosmovisión proveniente de otras áreas del mundo. Was a major liberal thinker, a major libertarian thinker, contributing anything to this movement, to this worldview, coming from other areas of the world. No es que no tuvieran ninguno, pero casi ninguno. Almost none. Así que debería haber una apreciación de esas tradiciones que hicieron grande a Occidente. That made the West great. Quiero decir, Jesús tenía razón cuando dijo que la idea de libertad es una idea occidental que nunca ha existido en la misma medida en ninguna otra parte del mundo, excepto en las sociedades occidentales. Las sociedades occidentales no son responsables de la difícil situación de la India y África, etc. Por el contrario, si estos países tienen alguna posibilidad de salir de la desastrosa situación en la que se encuentran, la única forma de hacerlo es adoptar las ideas occidentales. Pero si escuchas lo que la izquierda tiene que decir, en realidad están cuestionando toda tu presuposición. Cuestionan la validez del argumento de que lo que tenemos hoy, la sociedad que tenemos hoy, es algo de valor. Ese es su punto principal. Pueden elegir vivir en otros países si lo desea. ¿Por qué no se mudan a la India o África si están tan descontentos con la riqueza material? Quiero decir, es fácil degradar todo esto a riqueza material, materialista y todo lo demás. Pero si estás tan preocupado por eso, entonces hay muchos lugares en el mundo a los que puedes ir, pero no es así, no van allí.
Y tú dices, ¿a dónde está la gente tratando de mudarse? No hay un movimiento migratorio masivo desde un país africano a la India. No hay un movimiento migratorio masivo hacia el sudeste asiático. El movimiento de migración masiva son dos países que son más ricos y se debe reconocer que son más ricos por una razón. Dicen que no deberíamos tener que movernos. Somos las víctimas aquí. Somos las víctimas de tu opresión y lo que presentas como civilización es en realidad esta historia de opresión, de lo que valoramos como valor. La mayoría de las sociedades hasta alrededor de 1800 vivieron en la era malthusiana. Es decir, el crecimiento de la población superó el aumento de la proactividad. Es decir, lo que Malthus describió ya no es cierto, pero lo fue hasta aproximadamente el año 1800. Una vez más, para repetir, si la población aumenta, y por supuesto antes de que tuviera controles de natalidad y cosas por el estilo, la población aumenta dramáticamente a veces. Pero solo se puede alimentar a una población en aumento si se tiene al mismo tiempo un crecimiento económico. Si tiene avances de productividad que hacen posible que también se pueda alimentar a personas adicionales. Hasta el siglo XVIII, había en todo el mundo cantidades masivas de personas muriendo porque la economía no permitía que todos sobrevivieran. Así que las sociedades occidentales se sacaron de esta trampa. No fue porque explotaran a ninguna otra sociedad, porque no había nada que explotar de estas otras sociedades. También eran pobres. Desde entonces, tenemos una población en crecimiento y un nivel de vida general en aumento a escala mundial. Nunca ha habido tantas personas liberadas de la pobreza extrema como en los últimos 200 años. Solo se puede decir que explotaron a sus propios trabajadores. Pero el problema es, por supuesto, que los trabajadores podrían haberse convertido en capitalistas ellos mismos. Decidieron no convertirse en capitalistas ellos mismos porque tenían que exigir que tuvieran que esperar mucho más tiempo antes de que se les pagara un salario. Decidieron que quería trabajar porque, como empleado, me pagarán de inmediato. Mientras que si yo mismo me convierto en capitalista, primero tengo que construir todos los bienes de capital y tengo que esperar hasta que los bienes de capital estén listos y se conviertan en bienes de consumo, y solo entonces obtengo ingresos. Pero incluso la afirmación de que estamos alimentando a más personas que nunca, de que podemos alimentar a la creciente población, está bajo ataque hoy. Y si nos fijamos en Greta Thunberg, lo que estaba diciendo en las Naciones Unidas hace solo un par de días. ¿Cómo te atreves? Te reto. Te reto 2 veces, hijo de puta. Ella está atacando esta idea exacta de que hay, ya sabes, que somos demasiados, la situación no se puede sostener, y que ella estaba vendiendo. Eso es lo que dicen, que les hemos estado vendiendo una mentira. De acuerdo, a las personas que tienen ese miedo, siempre les digo, mira, puedes reducir un problema en uno. Si simplemente te suicidas en el acto, entonces el problema ya es una persona menos. Así que, quiero decir, tienes como al príncipe Harry y lo que sea, a esta chica Meghan. Dijeron, solo tenemos un hijo. No queremos otro hijo porque un segundo hijo será un problema adicional para el clima mundial y demás. Entonces la pregunta, ¿por qué tuviste el primer hijo? ¿Por qué no te mataste en el acto? Entonces el problema es un poco menor. Y los verdes y todas estas personas no están a favor del control de la población en África. África es el continente donde se tienen enormes tasas de crecimiento de la población. Rusia es una población moribunda. Quiero decir, el número de se rechaza. En Alemania está en declive. Las únicas personas, el único hecho de que no disminuya es debido a la inmigración masiva que tiene lugar, que todos van al bienestar en Alemania. Prácticamente no hay ningún país europeo que lo tenga, que la población nativa incluso mantiene el mismo tamaño.
Las sociedades occidentales se están extinguiendo en gran medida, por lo que hacemos lo que Greta Thunberg quiere que hagamos, excepto que ella no se suicida. Los países que son un gran peligro son precisamente esos. Países africanos con enormes. Tienen 5 hijos, 10 hijos, no hay problema. Pero esto no se convierte en un problema. Todo lo contrario, nosotros somos los responsables de todas las cosas malas que suceden en estos lugares. Aunque de acuerdo con su propia doctrina, son el principal problema, que simplemente no pueden reducir el crecimiento de su población. Entonces, ¿cómo perdió la derecha en el discurso público? ¿Cómo perdió la derecha el apoyo popular? Sí, es una pregunta muy interesante. Esto es cuando tiene algo que ver con la transformación de la izquierda tradicional de tipo marxista, quieren hacer que los medios de producción tengan que ser socializados, etc. Y como eso resultó ser un gran desastre, después de un tiempo la gente se dio cuenta de que quería crear más prosperidad que en Occidente. Y, por supuesto, todos podían ver que ese no era el caso. Entonces, tuvieron que cambiar su doctrina, y adoptaron este marxismo cultural y atacaron las instituciones tradicionales como si las familias se infiltraran en todas las instituciones culturales y trabajaran en gran medida con los intelectuales. Traditional institutions like families infiltrated all cultural institutions and worked heavily with intellectuals. Tenemos que darnos cuenta de que los intelectuales son personas muy peligrosas, muy peligrosas. Los intelectuales tienen dificultades para ganar dinero. ¿A quién le interesa recibir consejos, escuchar discursos, leer libros? La mayoría de las personas tienen intereses completamente diferentes. Ven la televisión, se emborrachan, tratan de buscar chicas y todo ese tipo de cosas, o están cansados cuando llegan a casa del trabajo. Existe una demanda muy limitada de servicios intelectuales. Quiero decir, escritores, filósofos, economistas y lo que sea. Así que estas personas fueron tomadas por el Estado, hechas todas, convertidas en dependencia del Estado. Y se dieron cuenta de que tenían que promover este tipo de ideas para asegurar su propia posición. Formaron alianzas con el Estado. Entonces, ¿sería exacto decir que la fuerza del gobierno fue utilizada por el grupo de intereses especiales para asegurar su propio lugar privilegiado en la sociedad para corromper la sociedad real de la que provienen? Sí, diría eso. Hoy en día, al menos en las sociedades occidentales, las personas pasan casi 30 años de su vida en instituciones gubernamentales. Así que primero vas al jardín de infantes, esa es una institución gubernamental. Luego vas a la escuela. En los viejos tiempos eran solo 4 o 5 años, luego eran 9 años, luego eran 13 años. Mientras tanto, también promueven la idea de que todos tienen que ir a la universidad, a pesar de que la mayoría de las personas no están hechas para estudios universitarios porque la mayoría de las personas son incapaces de hacer un trabajo serio en la universidad. Y te digo, enseñé durante 25 años en universidades estadounidenses. Quiero decir, la baja calidad de estudiantes que obtienes es increíble. El inglés no es mi lengua materna, pero cuando vine a los Estados Unidos y les pedí a los estadounidenses que escribieran ensayos, me sentí como si fuera Shakespeare en comparación con lo que vi allí. Y me detuve muy rápido para darles preguntas de ensayo y las recurrí solo a preguntas verdaderas y falsas. Porque en primer lugar, era más fácil para mí calificar, y simplemente no quería hacerme esto, leer este galimatías que estas personas estaban escribiendo.
Así que usted podría ser del 60 al 70% de un grupo de edad en los Estados Unidos que va a las universidades. Quiero decir, la población en Estados Unidos no se volvió más inteligente. Quiero decir, la gente tonta ahora es admitida en las universidades. Y luego inventaron nuevos campos como estudios negros, estudios de mujeres, estudios hispanos, estudios de gays y lesbianas, y luego obtienes un título en estudios artísticos negros, gays, lesbianas o algo así y tienes un título. Cuanto más tiempo pasa la gente en instituciones educativas, más votan por idiotas de izquierda. Las personas más razonables son artesanos, plomeros, electricistas. Personas que saben algo que se necesita en la vida y saben cómo clavar un clavo en la pared. Alguien con un doctorado en lo que sea que estudie lesbianas negras, estoy seguro de que ni siquiera puede freír un huevo en una sartén. Pero tienen un título en lo que sea, gay, lesbiana, estudios negros. Esta es una situación que se vuelve cada vez más frecuente en el mundo occidental. Estados Unidos es un líder en todo esto. Pero se puede ver eso también en Alemania, se puede ver eso en Austria, se puede ver eso en Francia. Donde quiera que vayas, esta es la misma tendencia. Ya propuse que para evitar todo este problema, deberían dar un doctorado a cada niño nacido. Inmediatamente, una vez que naces, obtienes un doctorado. Y esa es, por supuesto, la mejor receta para hacer que la población sea extremadamente inteligente desde el principio. Por desgracia, debo decir que mis propuestas no siempre son bienvenidas. Mencionaste que hay algunos estudios tontos y hay algunos estudios adecuados, y ya sabes, las personas que tienen sentido común hacen algo útil. Pero, ¿no es que ese tipo de arrogancia realmente llevó a la derecha a la situación en la que se encuentran en este momento porque no prestaron suficiente atención a, ya sabes, trabajar con la opinión pública? No le dieron suficiente valor al tipo de propaganda que la izquierda obviamente entiende. Y precisamente por eso, terminaron en la posición perdedora. Porque ellos tienen las finanzas. A la gente normal se le cobra un impuesto que es una empuñadura para financiar a la gente que estudia campos idiotas en la universidad sin perspectivas de empleo. La única institución que emplea a estas personas después es de nuevo el Estado. Quiero decir, ¿qué empresa normal necesita un experto en estudios de gays y lesbianas? Pero incluso introdujeron eso en la vida empresarial normal al insistir en que cada empresa ahora debe tener un departamento de recursos humanos que se encargue de que en cada empresa haya la representación adecuada de todos los grupos. That in every company there must be the right representation of all groups. Debe haber tantas mujeres, debe haber tantas y tantas minorías. Debe haber tal y tal cantidad de personas que tienen ciertas discapacidades. La única perspectiva de empleo que tienen estas personas es trabajar directamente para el Estado o trabajar para empresas que están obligadas a seguir las órdenes estatales para tener la representación adecuada de diferentes grupos en diferentes empresas. Aunque, por ejemplo, tomemos el ejemplo de las mujeres. Así que tienen, digamos, que en todas las grandes empresas debe haber en la junta directiva, debe haber ahora el 30% de mujeres. Y el objetivo final es que queremos tener el 50% porque el 50% de la población son mujeres, por lo que debe haber un 50% de eso. Lo que no hacen es, por supuesto, darse cuenta de que hay muchos trabajos en los que no se hace el mismo tipo de demanda. Si nos fijamos en las personas que simplemente limpian la calle o conducen equipos pesados, que levantan objetos pesados,
who do heavy lifting. En su mayoría son hombres que trabajan en estas profesiones, pero allí no insisten, oh, debe haber tantas mujeres que echan cemento en las calles. Debe haber tantas mujeres que se ocupen de la basura. Debe haber tantas mujeres que sirvan en el ejército y demás. Solo escogen ciertas cosas. Debe haber tantas mujeres como hombres, pero no en otros campos. ¿Es correcto suponer que el gobierno en realidad no puede ser utilizado para ayudar a la sociedad a arreglarse a sí misma? Y la única razón por la que tenemos este tipo de desviaciones es porque el gobierno se lo fuerza a la gente. Entonces, como cuando hablas con la derecha y hay libertarios y luego hay alas de derecha tradicionales y cuando hablas con las alas de derecha tradicionales, su argumento es, sabes que solo tenemos que recuperar el poder. Tenemos que recuperar al gobierno y luego, ya sabes, ahora son las personas equivocadas las que están en el poder. Si hubiera personas adecuadas en el poder, ya sabes, todo sería diferente. Es un argumento sólido dado todo. No, por supuesto, no. Me opongo a eso igual de fuerte. Me doy cuenta de que la idea de muchas de las personas de derecha es que todo sería genial si nosotros, en lugar de la izquierda, dirigiéramos el programa. Dirigirían un espectáculo diferente, pero tendría el mismo tipo de excesos que tiene la izquierda. Tal vez sería un poco más agradable, pero no por mucho. No, lo hemos hecho. El poder del gobierno tiene que reducirse sistemáticamente. Todo bienestar tiene que ser abolido. El bienestar son nuestras instituciones las que rompen la solidaridad que normalmente existe dentro de las familias. Que hay, por ejemplo, un número cada vez mayor de nacimientos ilegítimos, que hay un número cada vez mayor de madres solteras. Es el resultado del hecho de que al ser madre soltera, obtienes apoyo. Normalmente, si no recibe ningún tipo de ayuda social, tendrá mucho más cuidado con quién se casa, cuando se divorcia, etc. Si sabes, sin embargo, si me divorcio, entonces puedo confiar en que el gobierno obligue a mi marido a pagar durante años y años y años. La probabilidad de que elija a la pareja equivocada y se divorcie fácilmente aumenta, por ejemplo. Por mi corazón y mi vida personal, pensaría que soy una persona burguesa conservadora. Pero me molesta la idea de que este tipo de personas se hagan cargo del Estado y luego impongan su visión particular de la forma correcta de vivir a todos los demás. Creo que si se eliminara el bienestar, más personas llevarían una vida burguesa responsable de lo que lo hacen actualmente. Entonces, ¿el gobierno es la mayor amenaza para la ola de vida tradicional? Sí, creo que de lejos, sí. Genial. Siempre puedes decir, mira, incluso si tenemos la sociedad libertaria más libre con todos estos problemas, es posible que pueda convertirse en un Estado nuevamente. Y recuerdo lo que Roosevelt dijo a este tipo de escenarios, pero al menos tuvimos unas vacaciones gloriosas. No lo negaría. Quiero decir, los estados han llegado a existir e incluso si logramos abolirlos, es posible que vuelvan a existir. Pero eso no significa que no debamos intentar alcanzar esa meta. Tratamos de eliminar el asesinato, que la gente se asesine entre sí. Ese es un deseo constante, por así decirlo, de la humanidad. ¿Por qué no podemos deshacernos del asesinato? Entonces diríamos, porque obviamente ocurren asesinatos y hay asesinos corriendo, oye, nos rendimos. No tiene sentido hacer eso porque siempre vuelven a surgir. No, nunca nos rendimos. Sus estados han existido por bastante tiempo.
A veces son peores y a veces son algo mejores. Eso no significa que nadie tenga que decirlo, no debería decir que siempre he estado cerca y que pueden volver y lo que sea. Así que simplemente renunciamos a la meta. No, no renunciamos a la meta. ¿Entonces el libertarismo es una lucha permanente por la libertad? Sí, es la lucha permanente, y habrá enemigos permanentes de esa cosa. Es decir, la envidia es un gran motivo. Gobernar sobre otras personas es un motivo poderoso. Tenemos que ser conscientes de ello y combatirlo lo mejor que podamos. A veces tenemos más éxito en ello, y a veces tenemos menos éxito en ello. Pero no hay ninguna razón por la que deba renunciar a un objetivo que es un objetivo moral. Y un objetivo moral es, en lo que a mí respecta, que no agredamos a otras personas. Si la gente agrede a otras personas, entonces deberíamos decir que eso fue una falla moral o un crimen. Y debemos culpar a estas personas y hablar y decir que esto no está bien. En el derecho privado, en las relaciones que los ciudadanos privados tienen entre sí, las reglas son más o menos claras. Todo el mundo sabe que si te golpeo en la cara, eso no está bien. O si me golpeas en la cara, eso no está bien. Todo el mundo sabe que si vienes y me robas la cartera, eso es robar, a menos que puedas demostrar que te la robé ayer. Todo el mundo sabe que si yo incendiara tu casa o tú incendiarías la mía, eso es un crimen, es un delito punible. Lo que se ha olvidado son las mismas normas que tenemos que aplicar también a los políticos. Y cuando aplicamos eso a los políticos y nos damos cuenta, por supuesto, sí, están involucrados en actividades delictivas a gran escala. No quiero hablar de Rusia más o menos, pero mira, ¿qué es George Bush? Sí, George Bush es un asesino. ¿Qué es Obama? Obama también es un asesino. Son responsables de matar a personas inocentes. Si hicieras lo que hicieron estas personas, serías encarcelado. ¿Por qué deberían aplicarse diferentes normas a ellos? Las normas normales de derecho privado deben aplicarse universalmente. Y luego se llega a la conclusión de que incluso los mejores políticos, los políticos más inofensivos, por así decirlo, son al menos ladrones. El libertarismo, en lo que a mí respecta, sí, todas estas cuestiones económicas también son importantes. La libertad crea más prosperidad, ayuda también a los pobres. Todo eso está bien y bien. Pero lo más importante es reconocer, no, estamos a favor de ciertas reglas morales y estas reglas morales se aplican a todos, independientemente de cuál sea su posición. Puede ser la persona de más alto rango o la persona de vida más baja en la tierra, pero sin embargo, un asesino es un asesino, un tramposo y un fraude, un fraude. Lamentablemente se está quedando sin tiempo. SOP PSVTV. Спасибо большое, что пришли. Моим зрителям на канале СВТВ, кто будет смотреть это в записи, я хочу сказать, что у нас сейчас продолжится общение с Гансом Германом Хоппе. Мы пойдем в кафе, будем лично с ним общаться, поэтому становитесь патронами СВТВ. Patreon, com SVTV. Чтобы иметь доступ к таким эксклюзивным вещам. И там будут заданы вопросы, которые я не успел задать сейчас на передаче. Спасибо большое всем, кто пришел сегодня вживую послушать. Muchas gracias por la conversación y fue un placer hablar con usted. Gracias.